preguntas, ¿ok? Te voy a hacer algunas preguntas. Si quieres cerrar tus ojos, si no, no pasa nada. No tienes que contestar en voz alta. Son preguntas para que reflexiones y contestes en tu mente. ¿Sale, vale? Son varias, así que pon atención. Dice: ¿en los últimos meses has sentido tristeza o una sensación de vacío en más de una ocasión? ¿Has sentido que las actividades que disfrutabas antes ya no las disfrutas ahora? ¿Has sentido fatiga o falta de energía? ¿Se te ha dificultado concentrarte? Lo dice un papá primerizo. ¿Se te ha dificultado concentrarte o tomar decisiones? ¿Has sentido culpa en múltiples ocasiones? ¿Te has sentido inútil? ¿Has perdido las ganas de vivir? ¿Te resulta difícil encontrar motivación para realizar tus actividades diarias? ¿Te sientes abrumado o incapaz de enfrentar las responsabilidades? Ajá, varios dijeron sí en varias preguntas, ¿verdad? Era personal, plebes. Ay, qué bárbaro. Pero bueno, si has contestado sí a una, a dos, a tres, a todas o a ninguna, lo que te acabo de decir o las preguntas tenían o estaban describiendo los principales síntomas de la depresión. Ahora, mientras estudiaba, Dios me mostraba un nuevo término y es la depresión espiritual. Y es así como le he puesto al título de mi conferencia. Ahora sí, Juanma. Antidepresivo, la cura para la depresión espiritual. Di conmigo. Ahora, teniendo eso en mente, te pregunto, te voy a hacer otra serie de preguntas y contesta en tu mente, ¿ok? Dice: ¿has sentido que nada tiene sentido? ¿Has dudado de tu propósito y de que la presencia de Dios está en tu vida? ¿Te cuesta leer la Biblia o meditar en ella? ¿La oración se siente sin sentido? ¿No encuentras paz cuando adoras? ¿Has evitado a otros creyentes? ¿Te has sentido sin motivación para asistir a las actividades de la iglesia? ¿Te sientes agotado todo el tiempo? ¿O te reprochas constantemente incluso por las cosas pequeñas? ¿Sientes que Dios está enojado contigo o que no eres digno de su amor? No respondas en voz alta. Si has contestado sí a una, dos, tres, a todas o a ninguna, lo que te acabo de describir son los principales síntomas de la depresión espiritual. Ahora, ¿qué onda? Se escucha muy fuerte esa palabra, ¿verdad? Pero vamos a definir juntos qué es depresión. ¿Ok? ¿Estás listo? Vamos a ver dos definiciones. Primero definamos la depresión, digámosle emocional o terrenal. La depresión que escuchamos de que tengo depresión o estoy depresivo, esa, muy bien. Definamos juntos, va a aparecer en la pantalla. La depresión es un trastorno del estado de ánimo que se caracteriza por una tristeza profunda y persistente, pérdida de interés o placer en actividades que antes eran agradables y una disminución significativa en la energía y motivación. No se trata solo de estar triste unos días, sino de un estado prolongado que afecta todas las áreas, afecta los pensamientos, los sentimientos, tu comportamiento y hasta tu salud física. ¿Ok? ¿Ya entendimos un poco qué es la depresión? Ahora definamos juntos qué es la depresión espiritual. La depresión espiritual es un estado de abatimiento interior en el que una persona, a causa del cansancio, de las pruebas o las luchas internas, experimenta sequedad en su relación con Dios, pérdida de gozo espiritual, falta de motivación en la fe y sensación de abandono, aunque Dios siga presente y activo en su vida. En otros términos, mientras a lo mejor lo has escuchado así, solo que yo le quise poner un término moderno, pues, que llame la atención. En otros términos, la depresión espiritual es muerte espiritual. A lo mejor lo has escuchado así. La muerte espiritual es estar vivo físicamente, pero separado de Dios. ¿Y sabes qué? Dice la palabra de Dios que separado de Dios
nada podréis hacer. Y bueno, hoy quiero que juntos meditemos un poco más en este tema. Si bien la Biblia no menciona este término como tal, depresión espiritual, en varias ocasiones en la Biblia encontramos la historia de algunos hombres que han experimentado algún síntoma de los que te estaba describiendo al inicio, que te acabo de describir, ¿ok? Y mientras meditaba en esto, me encontré con la vida de Elías. Di conmigo, Elías. La vida de Elías está impresionante. Te recomiendo que vayas a leer Primera de Reyes a partir del capítulo 17 porque es ahí su primera aparición. Pero Elías era un profeta, ¿ok? Era un profeta radical. Di conmigo, radical. Y algo que me llama la atención de los tiempos antiguos es que los nombres de las personas tenían significados referente ya sea a su personalidad o a lo mejor a su propósito. Me encanta eso. Y Elías significa mi Dios es Jehová, lo cual resume su misión porque él fue un profeta que se levantó en contra o a confrontar la idolatría en Israel. Entonces, su significado es mi Dios es Jehová, porque en ese tiempo se levantaron otros dioses. En ese tiempo era Baal y Elías fue un profeta que se levantó a confrontar al pueblo de Israel porque estaban en idolatría. ¿Ok? Estaban adorando a otros dioses. Ahora te voy a resumir un poco el capítulo 17 y 18 porque la historia con la que me quiero enfocar está en el 19, pero es que es necesario que sepas un poco de la vida de Elías para que te emociones conmigo, ¿ok? Él aparece en esa escena cuando el pueblo de Israel estaba adorando a Baal bajo la influencia de Acab y Jezabel. Es ahí cuando anuncia sequía como juicio por la idolatría. Como el pueblo de Israel empezó a adorar a otros dioses, empezó a adorar a Baal, entonces Dios trajo sequía, ¿ok? Y es cuando Dios, después, a lo mejor si has escuchado estas historias de Elías, cuida a Elías, después de que mandó el juicio, cuida a Elías y le lleva comida, le provee comida, agua, los cuervos que le dieron comida. ¿O se acuerdan de la historia de una viuda? Que llegó el profeta y el profeta le pidió comida y le vio de que nomás tengo poquito aceite y poquita harina. Esa historia, ¿se acuerdan? Y que al final el profeta le dijo cocina y que fue tanto el aceite, se multiplicó el aceite, se multiplicó la harina. Tiempo después también falleció el hijo de esa mujer, pero Elías a través de Dios lo resucitó. A lo mejor esa historia, por eso conoces un poco más a Elías, ¿no? Pero bueno, eso solo es un resumen del capítulo 17. Todo esto pasó en el 17, te digo que está buena la historia. Luego, tiempo después, como 3 años después, dice la Biblia, Dios manda a Elías de nuevo con Acab. Y los reta a los falsos profetas de Baal, porque se levantaron muchos falsos profetas, pero al final, pues todo eso trajo a que solo quedara un profeta conforme al corazón de Dios, que era Elías. Y se levantaron profetas que eran de Baal, eran falsos profetas. Y pues llega Elías y le dice al pueblo, oigan, pues tienen que decidirse si van a adorar a Baal, pues adórenlo, o si van a adorar a Dios, pues adórenlo. O sea, como que estaban viviendo en gris y les dijo, no, decídanse. Y bueno, ahí empieza otra cosa, otra historia, cuando el profeta Elías reta a los otros profetas y les digo, bueno, vamos a ver quién es el Dios verdadero, si Baal o mi Dios. Y pues ya el chiste es que les dice, preparen unos bueyes. Ustedes van a preparar unos bueyes y yo otros bueyes y vamos a invocar el nombre de nuestro Dios. Si eran bueyes, son unos animales. ¿Sí estoy correctamente? Muy bien. Y decía, ustedes van a invocar a su Dios y tiene que traer fuego, prender fuego a ese altar. Y yo voy a invocar a mi Dios y tiene que traer, y el que realmente traiga fuego, pues es el Dios verdadero, ¿ok? Y pues sí, pasó eso. ¿Y qué creen? Los de Baal hicieron de todo, duraron días intentando invocar a Baal y nunca cayó fuego. Eso, la neta, qué bárbaro. O sea, hasta se cortaban. O sea, yo creo que murieron varios en el intento de que Baal trajera fuego y se hiciera evidente. La neta, qué locos, ¿verdad? Pero bueno. Y pues en eso, el Elías, bien fácil, nomás oró y pues ¡fum!, que cae fuego. Y pues se demostró que Jehová pues era el único Dios. El chiste es que ya después de eso el pueblo se vuelve a Dios y reconoce que Jehová es Dios.
Y bueno, luego Elías ora, porque para eso justo lo había mandado Dios. Ora y trae la lluvia. ¿Se acuerdan que mandaba y le decía, no ves una nube? Y lo mandó hasta la séptima vez. Le dijo, sí, veo una nubecita. Y llovió. ¿Sí? Esa historia también es Elías. Pero ahora sí, ya llegamos al capítulo 19. Es que hay muchas cosas, pero está interesante para que conozcas un poco del contexto. Y quiero que juntos leamos ahora sí Primera de Reyes 19. Son muchos versículos, pero todos son muy importantes, ¿ok? Cuando todo esto pasó, dice así. Según yo es Acab y dice Ahab. Bueno, es Ahab. Si es Acab, ¿no? Muy bien. Sí, muy bien, increíble. Creo que lo cambió mi computadora. Acab le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a todos los profetas. Después de que todo eso sucedió, Elías mató a los profetas falsos. Entonces, como Elías había matado a todos los profetas, entonces Jezabel mandó un mensajero a decirle a Elías, te voy a matar como tú hiciste con los profetas de Baal. Si mañana a esta hora no estás muerto, que los dioses me maten a mí. Uy, bien valiente. Y pues cuando Elías se enteró de esto, se asustó tanto que huyó a Beerseba, en el territorio de Judá. Dejó a su ayudante en Jezreel y anduvo por un día en el desierto. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. ¿Se quería qué? Morir. Le decía a Dios, Dios, ya no aguanto más. Quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados, porque era el único profeta vivo en este momento, ¿no? Y pues, ¿cuántos le han dicho eso a Dios? Dios, ya no aguanto más. Bueno, estos son algunos síntomas de la depresión. Pero continuemos leyendo. Dice, después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo. El ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo, levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Entonces Elías se levantó, comió y bebió. Esa comida le dio fuerzas para viajar durante 40 días y 40 noches, hasta que llegó al monte de Horeb, que es el monte de Dios. Allí encontró una cueva y se quedó a pasar la noche, pero Dios le habló de nuevo y le preguntó, ¿qué estás haciendo acá, Elías? Y él contestó, yo me he preocupado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Entonces Dios le dijo, sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí, Elías? Él contestó lo mismo que le había dicho antes, yo me he esforzado mucho por obedecerte, pues tú eres el Dios Todopoderoso. El pueblo de Israel ha abandonado el pacto que tiene contigo, ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas. Solo yo estoy vivo, pero me están buscando para matarme. Entonces Dios le dijo, anda, regresa por el mismo camino hasta el desierto de Damasco. Cuando llegues, nombra a Hazael como rey de Siria y a Jehú, hijo de Nimsi, como rey de Israel. También nombra como profeta en lugar tuyo a Eliseo, hijo de Safat, del pueblo de Abel-Meolá. Por si le quieres poner así a tus hijos. Y bueno, sigue hablando un poquito más, hasta aquí lo voy a dejar. Y en base a esta historia impactante, vas a decir, ¿qué onda con la Amy? Pues en base a esta historia vamos a descubrir juntos cómo salir de la depresión espiritual. Si tú a todas las preguntas que hice en el inicio contestaste,
Sí, a algunas, a dos, a tres o a ninguna. Creo que necesitas saber. Inclusive si contestaste a ninguna, sí, porque de seguro el que está a un lado de ti sí está pasando por depresión espiritual. O hay probabilidades, ¿ok? Entonces juntos vamos a descubrir cómo salir de la depresión espiritual. Y vamos a descubrir 5 acciones para salir de la depresión espiritual. Di conmigo, 5. Muy bien, ¿estás listo? Déjame, tomo un sorbo de café. Listo. Número 1. Reconoce y admite tu condición ante Dios. Dice Primera de Reyes 19:4. Y anduvo por un día en el desierto, hablando de Elías. Después se sentó debajo de un arbusto y estaba tan triste que se quería morir. Y le decía a Dios: Dios, ya no aguanto más, quítame la vida, pues no soy mejor que mis antepasados. Y creo que a veces lo más difícil para un ser humano es el reconocer y admitir delante de alguien más de Dios, tu condición. Admitir lo que está pasando por tu mente o por tu corazón en tu vida. Admitir que a lo mejor te has alejado de Él, o simplemente que eres incapaz de salir por tus propias fuerzas del desierto, porque creemos muchas veces que nosotros somos los buenos y que no necesitamos a nadie. ¿Te ha pasado? A mí sí me ha pasado, la verdad. Y a veces el hecho de admitir eso nos cuesta tanto. Simplemente eres incapaz de salir por tus propias fuerzas del desierto en el que te encuentras, o tu necesidad de ayuda. Qué difícil se nos hace pedir ayuda. Pero sabes, el reconocer ante Dios es algo poderoso. Di conmigo, poderoso. Cuando tú y yo vamos y le decimos: Dios, ayúdame, estoy pasando por esto, estamos rompiendo una barrera entre tú y Dios. Entre tú y Él estás rompiendo una barrera, y creo que es darle la oportunidad a Dios de que obre en tu vida. Cuando tú le dices: Dios, te necesito, reconozco que te necesito, estoy pasando por esto, ya no puedo más, estoy cansada, no tengo ganas de vivir. Y no porque te vayas a ir y pues a suicidar o algo así, pero hay veces que uno no tiene ganas de vivir, la verdad. O sea, perder la dicha de vivir no es solo me voy a ir y dar cuello, no, sino pues tu vida no tiene sentido. O sea, estás como que pues es que no le tengo sentido, no tengo ganas de vivir, o sea, no hay nada pues. Pero cuando tú y yo reconocemos a Él, sucede algo. O sea, le estamos dando acceso, le estamos abriendo la puerta para que Él pase a nuestras vidas. Le estamos como cediendo el lugar del piloto en nuestro auto a Dios. Ahora, reconocer nuestra condición delante de Dios no es señal de derrota, porque muchas veces nos han enseñado eso, que cuando admitimos que necesitamos ayuda, somos lo peor, ay no aguantas nada, o somos niñitos, o nos creemos en la derrota, ¿no? Pero no, sino que es el primer paso hacia la victoria. Cuando tú y yo reconocemos delante de Dios que lo necesitamos, es el primer paso hacia la victoria. Es la única solución, déjame te lo explico. Pero cuando tú y yo le damos, entiende esto, no es derrota, al final vas a tener victoria. Lo que escondemos nos ata, lo que confesamos, Dios lo transforma. Ahora, recuerda, o quiero leerte lo que dice Salmo 51:17 en 2 traducciones. La primera es la lenguaje actual y dice: para ti la mejor ofrenda es la humildad. Tú, mi Dios, no desprecias a quien con sinceridad se humilla y se arrepiente. A Dios le encanta cuando vamos a Él, somos humildes y reconocemos que lo necesitamos. Creo que es el mejor escenario, la verdad. Pero espérate que te lo voy a leer en otra versión que me encantó, que es The Message. Y dice: vidas con el corazón destrozado, listas para el amor, no escapan ni por un instante de la atención de Dios. Cuando tu vida ya no tiene sentido, cuando tienes el corazón destrozado, cuando lo que más necesitas es amor o encontrar sentido, a Dios le llamas demasiado la atención, mijito. Es como que el escenario, como cuando se te hace la boca agua cuando ves algo, como que siento que Dios hace eso cuando tú y yo somos sinceros y vamos con humildad y le decimos: ayúdanos. Siento que a Dios se le hace agua a la boca porque dice: wow, es lo que tanto deseaba, o me encanta transformar tu vida, darte vida. Amén.
Entonces, acción número 1, reconoce y admite tu condición ante Dios. Vámonos con la acción número 2. Acción número 2, acepta la ayuda de Dios y sus recursos diariamente. Di conmigo, diariamente. Dice Primera de Reyes 19 del 5 a 6. Después se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. Al rato un ángel lo tocó y le dijo: levántate y come. Elías miró y encontró cerca de su cabeza un pan recién horneado y una jarra de agua. Así que comió, bebió y se acostó de nuevo. Creo que Dios sabía muy bien que necesitaríamos ayuda en nuestro caminar. No nos dejó aquí con manos vacías. Él nos dotó de herramientas para vivir en plenitud. ¿Sabes? Dios quiere que vivas en plenitud. Dios quiere que haya gozo en tu vida, que haya esperanza, que haya ganas de vivir, porque tiene cosas grandes para ti y Él nos dotó de herramientas. Y ahora, creo que podríamos ver el pan recién horneado y la jarra de agua como una alegoría, ¿ok? El pan es la palabra de Dios, o sea, la Biblia. Y el agua, la oración. Dios nos dejó estas herramientas y es tu decisión si las tomas y las utilizas. Pero qué importante es aceptar la ayuda de Dios y sus recursos. Pero también dice diariamente. Ahora, me encanta porque en esta versión dice pan recién horneado. ¿Quién no ama más el pan recién horneado que el que ya tiene días? A ver, nadie, ¿verdad? Tú amas el pan recién horneado, ¿estás de acuerdo? Sabe delicioso, o sea, es otra onda. Y lo increíble, ¿sabes? De ir diariamente a la palabra de Dios, es que la palabra de Dios es pan recién horneado. O sea, es algo suculento, es algo delicioso, es algo nuevo cada día. O sea, el pan recién horneado estaba increíble porque lo acaban de hacer, o sea, acaba de salir del horno y sabe, haz de cuenta que lo que Dios quiere hablarte a ti cada día es eso, o sea, darte pan recién horneado. O sea, Dios no te da migajas, no te da pan duro, Él te da, porque dice su palabra que es viva y eficaz. Ahora, algo importante es que sin pan y sin agua no podemos vivir. Y pan, hablando de comida, digámoslo así, aunque sí a algunos nos encantan las harinas y no podemos vivir sin pan. ¿Están de acuerdo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bueno, no puedo negarlo, se nota, ¿verdad? Pero sin pan y sin agua no podemos vivir. Sin la Biblia y la oración no podemos vivir. Y sabes, la depresión espiritual es muerte espiritual. ¿Y qué es lo contrario a la muerte? Vida. O sea, que cuando tú y yo estamos alejados de la Biblia, de la palabra de Dios y de la oración, va a haber muerte sí o sí, porque dice que el pan, que el agua, que la Biblia, que la oración es vida. ¿Okay? Entonces, pretender vivir la vida sin estos elementos es un autosabotaje. Si vives sin esto, créeme que tu destino será la depresión espiritual, o si lo quieres llamar así, la muerte espiritual. Dice en Mateo 4:4. Jesús le dijo: no, las escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. En otra versión dice así: se necesita más que pan para sobrevivir. Chécate cómo dice: se necesita un flujo constante de palabras de la boca de Dios. Y a lo mejor tú me vas a decir: Amy, pues es obvio, siempre nos enseñan eso de que leas la Biblia, que ores. Pero hoy quiero recalcarte algo importante, lo que dice diariamente. Se necesita un flujo constante. Es necesario conectarte a la fuente de vida todos los días. Así como Elías necesitaba alimentarse para continuar su camino, nosotros necesitamos nutrirnos del pan espiritual y beber del agua de la presencia de Dios. Lo que comes hoy no te sostiene mañana. ¿Entiende esto? Por eso la Biblia y la oración deben ser nuestro alimento cotidiano, no algo ocasional. Dios siempre prepara la mesa, pero depende de nosotros levantarnos y comer. Eso es algo importante y creo que eso es algo de lo que Dios ha estado pegándome más. Le decía: no sé cómo, pero yo me la he llevado llorando estos días. También Dios me ha estado levantando mucho en las noches. Yo le decía a alguien: no sé si Dios
quiere que me ponga a orar, que me ponga a hacer algo, la verdad, sigo pidiéndole revelación, pero últimamente me levanto, veo que todo está bien y me vuelvo a dormir. Pero bueno, estoy esperando que Dios me diga. Pero lo que sí es que el día de ayer por la noche, mientras estudiaba, puse música y me puse a orar, y Dios quebrantó mi corazón y me puse a llorar como Magdalena en mi comedor mientras estudiaba. Gracias a Dios el Toño no estaba porque se fue, pues vamos a decir que una mentoría, y yo disfruté muy a gusto mi tiempo con Dios y me puse a llorar. Pero o sea, esto es algo importante que necesitamos entender. Creemos que con buscar la palabra de Dios un día es suficiente, pero no, la palabra de Dios es algo diario. Te decía ahorita, lo que comes hoy no te va a sostener mañana. Y sabes, es curioso porque en la historia de Elías dice que le dio de comer y luego lo volvió a levantar para que comiera más. Y luego dice, lo que comió ahí le fue suficiente solo para 45 días. No creo que un versículo que leas hoy te va a ser solo suficiente para 45 días, yo creo menos. Pero pues eso te demuestra que un poquito de comida no te va a ayudar a sobrevivir toda la vida. Tú comes todos los días, ¿verdad? La palabra de Dios se come todos los días. La palabra de Dios se bebe todos los días. Es algo diario. Así como no puedes vivir sin comer, no puedes vivir con agua. Bueno, dicen los científicos que puedes vivir solo con agua no sé cuántos días, pero solo no sé cuántos días. ¿Estás de acuerdo? Y después, lo mismo pasa con lo espiritual. O sea, lo mismo pasa con la muerte espiritual. Si no es algo diario, créeme que a lo mejor ahorita no estás, pero estás en proceso de. Entonces necesitas conectarte a la fuente. Créeme, o sea, yo te estoy confesando que yo no soy una persona que lee la Biblia, no era una persona que lea la Biblia todos los días, que pasa tiempo con Dios todos los días. O sea, yo te lo estoy confesando, sé que no es algo fácil, pero me he dado cuenta que el no buscar a Dios todos los días me metió en una depresión espiritual. Y sabes, el enemigo quiere eso, quiere que estés ahí nomás sin hacer nada, pues al final de cuentas. Pero Dios no quiere eso para tu vida. Él vino a darte vida, dice la palabra de Dios, y vida en abundancia. Él no quiere muerte, no quiere depresión, no quiere desesperación, no quiere intranquilidad para tu vida. Él quiere lo mejor. Él es una fuente de agua viva y Él quiere lo mejor para ti. Pero tú necesitas, te decía ahorita, la mesa está servida, o sea, el banquete de Dios está ahí, pero tú necesitas levantarte y buscar la palabra de Dios y orar. La neta, yo creo que me he estado levantando así porque tengo el pendiente de no quedarme dormida para la oración. Si has faltado a conectarte a la oración, mijito, pues foquito rojo ahí, porque pudiera ser como que eso es lo que ha estado inquietando más mi vida. O sea, conectarte a la fuente es necesario, pues. Y la oración en comunidad, la neta, 10 de 10, la verdad. O sea, cuando alguien ora y lo escuchas, te nutres. Cuando tú oras, te nutres, te conectas y todo eso. Así que, paréntesis, conéctate a la oración. Ya sé que es bien difícil de lunes a viernes. No, hombre, el Toño, que es el bien bueno para madrugar en nuestra relación, ahí lo ando yo despertando. ¿Cómo la ven? Qué bárbaro. Pero bueno, antes él me despertaba a mí. Pero bueno, dice Salmo 63:1, dice: Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco desde que amanece, como quien busca una fuente en el más ardiente desierto. Tú y yo sin Dios estamos en un desierto. Tú y yo sin Dios estamos muertos. No hay esperanza, no hay propósito. Tú y yo necesitamos diariamente buscar la palabra de Dios, entrar en su presencia todos los días. Ya sé que es bien difícil, pero sabes, ayer mientras oraba y lloraba y así, tengo que decirles algo. Dios me llevó y borré TikTok. Me he sentido bien rara hoy, la verdad, no se los voy a negar. Casi borro Instagram, pero pues a lo mejor en algún momento sí lo hago, pero es porque yo tengo muchas, o sea, trabajo
llevando redes sociales de diferentes cosas, pero si se fijan ya no está en mi página principal, lo puse hasta el final para que solo no sea algo que rápido, porque hay veces que uno abres tu teléfono y rápido te vas a la red social, ¿verdad? Bueno, yo lo puse hasta el final para que sea según yo en mi mente, nada más lo abra cuando lo necesita por trabajo, ¿ok? Pero ¿qué te digo por esto? O sea, yo tenía muchas excusas, pues, de verdad que hasta le decía, Dios, es que yo no entiendo cómo quieres, o sea, no me alcanza. Yo tenía muchas excusas. ¿Cómo quieres que sea una esposa que te haga desayuno, que haga lonche, que lave ropa, que tenga su casa súper limpia, ordenada? Pero también quieres que sea una servidora tuya, que trabajo en la mañana, trabajo en la tarde, vengo y tengo un ministerio los sábados, el grupo pequeño. O sea, yo le decía, ¿qué onda? Pero Dios me dijo, mijita, ¿cuánto tiempo desperdicias en el TikTok? En lugar de buscarme a mí. Y ¿sabes qué? Buscar la palabra de Dios te da sabiduría y te habilita para tomar decisiones y para que tu tiempo sea suficiente. Porque yo veo a mamás, esposas, trabajadoras, que son bien chilas, bien luchonas, que les mandan lunch, que hacen y todo eso. Y si ella puede, ¿cómo no voy a poder yo si tenemos las mismas horas en el día? La verdad. Y no solo de la gente esa que está en las redes sociales, no, gente real. Yo conozco aquí a varias mamás y así que es increíble, que yo las admiro demasiado, la verdad. Pero yo decía, ¿cómo es que a qué horas? ¿A qué horas quieres que duerma? ¿Quieres que haga eso a las 3 de la mañana? Así pues, pero pues la neta, desperdiciaba tanto tiempo en el TikTok, qué bárbaro, ¿verdad? Y no creas que era como que, ay, veía cosas, no, siempre me salían, ¿saben qué me salían? Gente limpiando sus casas. Ay, no, lo peor, ya lo sé. Pero te digo, yo creo que buscar la palabra de Dios y orar debe de ser desde que te levantas. ¿Sabes qué Dios me mostró? Que en las últimas semanas me levantaba según a orar y lo primero que hacía era abrir mi teléfono, abría Instagram, a ver qué había pasado a las 3 de la mañana, me imagino yo, no sé. O sea, en lugar de desafanarme de eso y decir, voy a orar, ¿sabes cómo? Entonces quiero invitarte porque tenemos muchas excusas. Deja de excusarte, la palabra de Dios es lo que necesitas y es la solución a todos tus problemas. La oración es la solución a todos tus problemas. Y yo antes te dije, a veces tenemos la excusa de que no sé orar. Pues se aprende a orar orando. Y yo soy un testimonio de eso. Ahora en los grupos pequeños dura la oración 1 hora porque me ponen a orar a mí. Porque ya me prendo y ya saben, se ponen a orar, ya casi nos ponemos a hablar en lenguas y todo. Porque ya me emociona, ya la oración es parte de mí, pues o sea, sí, algo pasa, pues. Entonces, también si abres tu Biblia y dices, no entiendo, bye, pues también eso va a pasar, pero se aprende a leer o a tener intimidad con Dios haciéndolo, ¿ok? Entonces, bueno, me detuve mucho aquí, perdónenme, ¿ok? Iba a decir otra cosa en este punto que es, acepta la ayuda de Dios y sus recursos diariamente. Algo muy importante, porque hablaba de esto con un psicólogo, no crean que nomás me vine aquí, busqué en internet o ChatGPT, dicen por ahí, la nueva generación. Pero decía que los antidepresivos no es como que te tomas un antidepresivo y ya, se soluciona el mundo. Y lo mismo es con Dios. No es como que tuviste un devocional con Dios, oraste, hablaste en lenguas y ya, se soluciona tu vida y ya no lo tienes que volver a tomar, ya no lo tienes que volver a hacer. No, al contrario, es algo que necesitas todos los días. Y vámonos con la acción número 3. Número 1, reconoce y admite tu condición ante Dios. Número 2, acepta la ayuda de Dios y sus recursos diariamente. Número 3, reenfoca tus motivaciones. Dice Primera de Reyes 19:7. El ángel de Dios fue por segunda vez, tocó a Elías y le dijo, levántate y come, pues el viaje será largo y pesado. Elías estaba concentrado en su miedo y cansancio, pero Dios lo levantó recordándole que todavía había camino por recorrer. Muchas veces la depresión espiritual viene porque perdemos de vista el para qué de nuestra vida y nos quedamos mirando solo el cómo me siento.
Dios no solo quiere fortalecerte, quiere reenfocar tus motivaciones, que no vivas por emociones, sino por propósito. Dios tiene un para qué para tu vida. Dios tiene un propósito para ti. Deja de enfocarte en tu situación, en tu circunstancia, y mejor enfócate en el propósito que Dios tiene para ti. Cuando entiendes que tu viaje es largo, que aún hay personas, sueños y llamados que cumplir, tu motivación cambia de ya no puedo a con Dios sí puedo. Dios tiene un propósito para ti y necesitas seguir peleando para cumplirlo. Necesitas seguir levantándote, reenfocar tu mirada y dejar, mira, desempólvate, como dicen por ahí, sacúdete, porque muchas veces también hay autoconmiseración. Está difícil esa palabra, pero sacúdete eso y enfoca tu mirada en lo importante, en que Dios tiene algo grande para ti. Amén. Ahora, el verdadero reenfoque viene cuando dejamos de vivir para sobrevivir y empezamos a vivir para el propósito eterno de Dios. ¿Cuántos han vivido para sobrevivir? La neta, yo muchas veces. Bueno, ya mañana será otro día y vámonos. Pero enfócate en el propósito eterno de Dios para tu vida. Muy bien. Acción número 1, reconoce y admite tu condición ante Dios. Acción número 2, acepta la ayuda de Dios y sus recursos diariamente. Número 3, reenfoca tus motivaciones. Y vámonos a la acción número 4, búscalo en el silencio. Dice Primera de Reyes 19 del 11 al 12. Entonces Dios le dijo: sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos, pero Dios no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero tampoco Dios estaba en el fuego. Después del fuego se oyó el ruido delicado del silencio. Este es un punto fuerte, que literal fue también una de las causas por la que lloré en mi comedor. Y es curioso que a menudo queremos encontrar a Dios en actividades extravagantes. No lo digo por algunos, si te queda el saco, pues ni modo, no. Sorprendentemente, los congresos, las conferencias proféticas, las noches de milagros siempre tienen más asistencia, porque hemos creído equivocadamente que Dios está más presente en esas actividades. Pero sabes, el Dios que está en esas actividades es el mismo Dios que está en el silencio de tu habitación. No estoy en contra de esas actividades, las amo, yo creo en lo profético, creo en los milagros, creo en el poder de reunirse en la iglesia, pero también creo en el poder de tener intimidad en tu casa con Dios. Porque a lo mejor la sanidad que estás encontrando, Dios no te la quiere dar en una actividad, Dios te la quiere dar en tu intimidad con Él. A lo mejor, no sé, si estás pasando por escasez, si estás pasando por algún problema familiar, matrimonial, si tienes problemas con tus hijos, hay guerras que se ganan en la intimidad. Elías descubrió que Dios no siempre se manifiesta en lo ruidoso y espectacular, sino en lo íntimo y callado. El silencio no es ausencia de Dios, es espacio para escucharlo mejor. Muchas veces buscamos a Dios en lo extraordinario, cuando Él anhela que lo encontremos en lo cotidiano. El ruido distrae, pero el silencio revela. Dios se esconde en el susurro para que no lo encuentres en la multitud, sino en la intimidad. Dios quiere estar en intimidad contigo. Pónganme la música, por favor. Gracias. Y muchas veces esperamos algo muy grande, algo extravagante, y creemos, la neta, yo muchas veces lo he creído, de que Dios se siente más aquí que en mi casa. Pero esa es una idea equivocada. El mismo Dios que está aquí es el mismo Dios que está en tu casa. Y sabes, ayer Dios no me dijo, no escuché ningún ruidito. De hecho, hasta tenía miedo, porque ya ven que hubo un aerosol y las puertas hacían. Y yo le subí más a la música. Ay, mira, a lo mejor era profético de que se escuchaba el aire.
Pero, ¿sabes? Dios no escuché una voz que bajó del cielo, no ocupé un profeta que me dijera, que me confirmara algo. Solo necesité subirle a mi música y orar y entender que la presencia de Dios estaba en mi habitación y que trajo lo que tenía que traer, que sacó lo que tenía que sacar, que me reveló cosas que me tenía que revelar o que me había querido revelar desde hace tiempo, pero por estar tan concentrada en el ruido dejé de cuidar el silencio de Él. Mira lo que dice Mateo 6:6. Cuando alguno de ustedes ore, hágalo a solas. Vaya a su cuarto, cierre la puerta y hable allí en secreto con Dios. Su Padre, pues con Dios su Padre, pues Él da lo que se le pide en secreto. En otra versión dice, esto es lo que quiero que hagas. O sea, te está dando instrucciones. Busca un lugar tranquilo y apartado para no caer en la tentación de actuar ante Dios. Simplemente permanece allí con la mayor sencillez y honestidad posible. La atención se centrará en Dios y comenzarás a percibir su gracia. Y sabes, este verso me pegó bien machín porque dice apartado para no caer en la tentación de actuar ante Dios. Porque la verdad, aquí podemos actuar que somos María Teresa de Calcuta y que tenemos la mejor relación con Dios, pero en la intimidad, ¿qué le vas a esconder a Dios? En la intimidad eres tú y Él, y hay libertad. Amén. Entonces te animo para que lo busques en el silencio. Y vámonos con la última acción. Ya esta es la última, ya nos vamos. Y número 5, encuentra plenitud en su propósito. Después de todo lo que pasó, al final Dios manda a Elías. Elías creía que su vida ya había terminado. Y bien chistoso, bien curioso, porque oigan, Elías hizo cosas bien grandes. O sea, ¿te acuerdas de todo lo que te platiqué? O sea, y Elías, Dios lo usó increíblemente. Y que haya entrado en eso y él decía, ya, o sea, ya no tengo nada, ya no hay propósito, no hay esperanza, ya me quiero ir, adiós, llévame Jesus, please. No, pues Dios le dice, no, mijito, porque yo tengo un propósito para ti, se tiene que cumplir. Y le dice, encuentra plenitud después de que hay restauración en tu vida, encuentra plenitud en el propósito que yo. Y después de todo esto, Dios mandó, no lo voy a leer, pero Dios mandó a Elías a ungir a reyes, a profetas. O sea, todavía Dios siguió usando a Elías y cumplió el propósito que él tenía para su vida hasta sus últimos días de vida. Después de la debilidad, la desmotivación y el silencio, Dios recuerda a Elías su misión. Dios no desea que vivas tu vida en esta condición. Él tiene planes para ti, un llamado, un propósito. Dios quiere que vivas una vida en plenitud. La verdadera plenitud no se encuentra en escapar del desierto o de ya no encontrarte en un estado de depresión. O sea, no solo es salir de la depresión, sino que la plenitud se encuentra cuando tú y yo alineamos nuestra vida con el propósito de Dios, usando lo que hemos recibido en el silencio para cumplir lo que Él nos encomendó. Dios nos restaura no solo para sentirnos bien, sino para hacer bien aquello para lo que nos llamó. Dios quiere restaurarte, Dios quiere declarar vida, a lo mejor sobre lo que estaba muerto. A lo mejor solo es un área de tu vida, a lo mejor no por completo, pero a lo mejor conoces a alguien que sí está ahí estancadito y que tú puedes ser de bendición para él. Aunque la verdad, creo que aquí todos necesitamos hacer alguna que otra de estas acciones. ¿Estás de acuerdo? Dice Salmo 138:8, Dios mío, tú cumplirás en mí todo lo que has pensado hacer. Tu amor por mí no cambia, pues tú mismo me hiciste. No me abandones. Es bien chistoso porque creo que Dios nos está llevando a un nuevo nivel. Estoy convencida, evidente es. La verdad, hasta se me hace raro que mi papá tenga tantos días fuera, así, o sea, digo que, pero como dice él, pues la iglesia no es una persona, ¿no? Pero he visto cómo Dios ha traído crecimiento, que Dios tiene cosas grandes, que Dios está despertando, que ¿cómo nos íbamos a imaginar algún día tener iglesia vida en otras ciudades? O sea, Dios
Literal, lo que dice la palabra de que cosas que ojo no vio ni oído escuchado son lo que está sucediendo ahora en nuestra vida, en nuestra iglesia. Pero ¿sabes qué creo que es algo que nos olvidamos y que pudiera perjudicar el recibir el propósito y lo grande que Dios tiene para nosotros? Es dejar que nuestras vidas mueran espiritualmente, creyéndonos o creyendo que ya sabemos lo suficiente. Yo ya me sé la Biblia, ¿cómo es? Al revés, bien al revés, al derecho y al revés, gracias. Es que me trabo un poco aquí. Muchas veces creemos eso, plebes. Yo ya les he dicho, júntense con personas que amen la palabra de Dios y ustedes van a amar la palabra de Dios. A mí me sorprende, mi abuela tiene muchos años de cristiana y sigue escribiendo la Biblia una y otra vez. O sea, y sabes que estoy convencida de que Dios le da algo nuevo, le da un pan recién horneado cada vez que abre su Biblia. Y Dios quiere darte un pan recién horneado cada vez que abras tu Biblia. Pero sabes, nos hemos olvidado tanto y hemos creído que con poquito es suficiente, pero no, necesitamos todos los días, como el aire que respiras, como el agua que tomas, que tu cuerpo necesita. Así necesitas la palabra de Dios, así necesitas la oración, así debería ser el ayuno constante en nuestras vidas. Pero hay tanta preocupación, hay tantas distracciones, hay tanta depresión, hay tanta ansiedad, porque nos hemos alejado de la fuente. Porque ¿sabes qué? Si todos los días leyeras la palabra de Dios, si todos los días oraras, créeme que ni por aquí te pasara la idea de preocuparte por algo, porque conocerías realmente al Dios que tú dices que adoras. La palabra de Dios es el antídoto para la muerte espiritual. Dios es el antídoto para la depresión espiritual. ¿Y sabes qué? Para la depresión terrenal, emocional, Dios es la solución. Dios es la solución de todo. Pero no tomes a la ligera esto. Actívate, Dios te quiere llevar. Sabes que estoy segura que muchos de ustedes, Dios diría hoy, si supieras lo que tengo planeado para ti, si supieras que te quiero llevar a Jalisco, no sé, se me ocurrió eso primero. Pero si supieras que yo quiero que tú seas los pastores, que seas tú y tu pareja, tu matrimonio, sean pastores en Ciudad de México, sean pastores a lo mejor en Los Cabos. Tú eres esa oración que tanto estamos, pero a veces por estar tan distraídos y creyendo que ya sabemos todo, que no necesitamos más, que nos perdemos del propósito que Dios tiene para nuestras vidas y lo retrasamos nada más. Lo peor del caso es que llegas a una muerte espiritual. Hoy estás a tiempo de recapacitar. En la semana escuché que alguien dijo que lo mejor que te pueda pasar es tocar fondo, porque ya no hay otra opción. Pero bueno, sí, lo mejor que te pueda pasar es tocar fondo. ¿Por qué no te pones de pie? Y últimamente mientras oro, siempre oro creyendo que Dios va a hacer un milagro en mi día a día, creyendo que en mi trabajo va a pasar algo sobrenatural, así que Dios va a hacer un milagro, va a sanar a alguien, creyendo eso, porque sabes, la sanidad, los milagros, la profecía no solo pasa en actividades. Dios quiere que pase en tu diario vivir. No creas, yo a veces también he buscado de que, ay Señor, si tú me amas, haz que el profeta me diga algo, que me hable, que me confirme. Y Dios, ay mijita, solo es necesario que abras tu Biblia, que me busques para que yo te hable y te confirme. No necesitas a nadie más. Y bendigo a los profetas que son usados por Dios y que confirman. Los profetas no solo confirman algo que Dios ya te ha hablado en la intimidad. ¿Cómo quieres que el profeta te confirme si no has hablado con Dios en la intimidad? Ouch, perdón, me dio a mí también. Pero hoy te quiero invitar y quiero animarte para que despiertes. Hoy quiero animarte para que entiendas que Dios
quiere resucitar algo en ti. Él quiere resucitar algo en ti. Y estoy convencida que la palabra de Dios y la oración es la solución para el cambio de nuestra ciudad. Porque el cambio inicia en cada uno de nosotros. Y cuando tú y yo estamos en intimidad con Dios, con la palabra, orando en comunión, Dios empieza a cambiar nuestra vida. Y Dios empieza a cambiar nuestro mundo. Las cosas terrenales son distracciones. Lo veíamos hace algunos domingos con el pastor. Centrémonos en lo más importante. Y si tú ya estás harto de sentir desesperanza, de sentir vacíos, ya estás harto de vivir siendo el mismo, de vivir con necesidad, a lo mejor hasta te has acostumbrado a vivir en escasez, o te has acostumbrado a la enfermedad, pero Dios no quiere eso para ti. Dios en la intimidad quiere darte eso que tanto anhelas y que tanto le has pedido. Pero creo que es necesario que se levante una iglesia que busque a Dios en intimidad, creyendo que Dios lo va a usar en medio de su trabajo. Yo oro y anhelo que alguien llegue y me diga: Amy, pues que en el trabajo alguien tenía una necesidad y me puse a orar por él. ¿Y qué crees? A los días me dijo, no sé, que Dios proveyó, o que fue sano, o que cambió un diagnóstico. Porque Dios no quiere que dejemos los milagros, la profecía, la sanidad solo para estas 4 paredes. Dios quiere que te levantes en medio de tu trabajo, en medio de tus escuelas. El cambio empieza en ti y Dios quiere usarte a ti, pero es necesario conocerlo a Él en intimidad. ¿Y por qué no cierras tus ojos ahí donde estás y oramos juntos? Señor, gracias. Gracias, Dios, porque sé que tú estás aquí. Gracias, Dios, porque sé que tú has incomodado algunos corazones. Gracias, Dios, porque sé que esta ha sido una palabra que algunos anhelaban tanto desde hace tiempo. Y gracias, Dios, porque sé que mientras el mensaje estaba siendo compartido, tú estabas trayendo sanidad a cada corazón. Tú estabas trayendo sanidad a cada mente. Tú estabas colocando un nuevo corazón. Tú estabas declarando vida. Estabas trayendo un soplo de vida a los corazones necesitados, a los corazones quebrantados, a los corazones, Dios, que estaban en medio del desierto, que estaban en sequedad, que estaban abatidos, Dios. Porque tú eres un Dios de vida, Espíritu Santo, y sabemos que al entrar delante de tu presencia no podemos salir siendo los mismos, Señor. Sabemos que en tu presencia hay libertad, que en tu presencia, Dios, hay sanidad, que en tu presencia hay vida y vida en abundancia, Dios. Oh Espíritu Santo, yo declaro que abres los cielos, derramas de tu gloria como nunca antes. Incomoda nuestros corazones, incomoda nuestros espíritus, Dios, para buscarte día y noche, diariamente, para buscar tu palabra, para buscarte a ti en oración, para buscar tu presencia, para buscar tu gloria, para buscar y arrebatar las promesas que tú nos has otorgado. Oh Espíritu Santo, incomoda el corazón de la iglesia. Espíritu Santo, si a alguien le falta fe, yo declaro que tú le das, que tú le provees, Dios, en el nombre de Jesús. Yo declaro que nos incomodas, Señor. Queremos conocerte más a ti, queremos conocer al Dios que adoramos, queremos conocer al Dios proveedor, al Dios Jireh, Jehová, el Rey de los ejércitos, aquel que sana, aquel que liberta, aquel que declara vida sobre lo que estaba muerto. En el nombre de Jesús.
importante. Y si tú nos visitas por primera vez o escuchaste este mensaje a través de las redes sociales por primera vez o a través de la radio, todos somos creación de Dios, mas no todos somos sus hijos. Pero no te estreses, es muy fácil ser hijo de Dios. Es como llevar a cabo el paso número 1: admitir y reconocer que necesitamos a Dios y decir: tú eres mi Señor. Y hoy te quiero invitar para que hagas una oración con nosotros. Estará apareciendo en pantalla. La vamos a leer.